Muy bien, cordial saludo a todos. Estamos haciendo como un acercamiento acerca de lo que es la investigación en educación, dado que a veces puede ser un tema bastante confuso de abordar, sobre todo al momento de iniciar nuestros proyectos de investigación, tanto a nivel de pregrado o posgrado. Y pues les traigo el resumen, se los comparto en este momento para poder eh, discutir y revisar los aspectos más importantes. Inicialmente, cuando hablamos de educational research o todo lo relacionado con la investigación en educación, tenemos que tener en cuenta que nosotros nos enfrentamos obviamente a una realidad social, una realidad que sabemos que es compleja, que está llena de desafíos, es una realidad cambiante. Eh, si lo queremos ver como gráficamente, podemos ver que de pronto para cada profesor, para cada escenario, puede que encontremos distintos tipos de realidad. Entonces, una de las cosas importantes al momento de empezar a pensar en investigación es estar muy conscientes de, de esas características que tiene nuestra realidad, porque dentro de la realidad es donde vamos a encontrar el problema de investigación. Una vez que tengamos conciencia de esa realidad compleja a la que nos estamos enfrentando, surge una pregunta, ok, ¿cómo vamos a abordar el estudio de la realidad? La investigación está buscando eso, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Al momento de hacernos esta pregunta, también tenemos que tener en cuenta estos dos elementos. No hay una única forma de hacer las cosas, ni existe como la mejor realidad o la mejor forma de abordarla. Tampoco existen cosas tales como que esta realidad es única o que esta metodología o esta forma de abordar el problema es único. No hay una única verdad. Tenemos que ser muy flexibles al momento de abordar los problemas de investigación. Vamos a devolvernos entonces como a los primeros intentos que tuvimos los seres humanos de abordar la realidad. Obviamente lo hacen a través de assumptions. Through assumptions they try to understand reality. Esta realidad obviamente buscaba algo. O sea, abordar esta realidad siempre ha buscado algo y obviamente nosotros a veces queremos saber qué es esta realidad y cuál es la naturaleza de las cosas. Un problema típico de nuestra clase, queremos saber cómo entenderlo y cuáles son las maneras de hacer investigación sobre estas. Cuando estamos en esa postura de querer entender qué es la realidad, esa postura es ante todo ontológica. Eso, yo creo que han visto esta palabra antes. Antes sí es más que todo eso, entender la naturaleza de las cosas. Y otra de las formas en que se aborda la realidad es a través de posturas epistemológicas, como el saber cómo puedo saber cosas de esta realidad y cuáles son las maneras más apropiadas de investigar la naturaleza de las cosas. Obviamente estas dos posturas, estos dos intereses, tienen tintes tanto subjetivos como objetivos. eh, los seres humanos de por sí estamos atados a estos elementos objetivos y subjetivos y por eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de elegir eh, las metodologías, los instrumentos y las formas de abordar la realidad. Inicialmente, pues los humanos intentamos entender la naturaleza de las cosas, de saber qué es esta realidad y cómo saber sobre esta realidad a través de los sentidos, ¿sí? Tanto la postura ontológica y la postura epistemológica inicialmente estuvo atada a los sentidos. Entonces, los sentidos, por ejemplo, los básicos como los que nos permiten hacer observaciones, escuchar a los demás, nos genera como un grado de experiencia. El estar inmersos en la realidad nos genera un grado de experiencia y eso arroja como un sentido común. Otra de las cosas que también nos ayudó
a determinar como un acercamiento inicial a esta realidad fue el razonamiento. Los sentidos nos permitieron hacer como un razonamiento específico de las cosas y el razonamiento ha ido evolucionando de esta manera. Hay razonamientos deductivos, como un ejemplo son los silogismos, donde a veces pensamos, ok, todas las flores necesitan luz y como las rosas, por ejemplo, son flores, entonces las rosas necesitan luz. O sea, es como hacer esas deducciones de este tipo de eh, patrones. Los inductivos, por ejemplo, el razonamiento inductivo, como cuando tenemos casos en donde se repiten patrones, donde observamos patrones de repetición que nos permiten hacer conjeturas. ¿Ok? Si, por ejemplo, vemos el ejemplo, aquí aparece un claro ejemplo de inductive reasoning, donde vemos el patrón de observación al que se le agrega el número 3 y podemos ir haciendo conjeturas de que el número siguiente, si le sumamos 2 al 12, el número 3, pues vamos a obtener un 15. Esas son formas de abordar la realidad, tratando de entenderla a través de silogismos y de casos que nos llevan a conclusiones, es hacer conclusiones a partir de elementos y patrones de repetición. Obviamente el razonamiento, al quedarse muy corto desde lo deductivo e inductivo, intenta mezclar los dos, hacer como un inductive-deductive reasoning, donde se hacen procesos en donde se utilizan elementos de ambos. Pero obviamente, a medida que fue pasando el tiempo, los seres humanos se dieron cuenta que lidiar o confiar solamente en la experiencia o en este tipo de razonamiento no era suficiente. Así que así surge la investigación. La investigación es la sumatoria de la experiencia que tenemos con los sentidos y ese sentido común más el razonamiento. La experiencia más el razonamiento nos van a generar este proceso que se llama investigación. La investigación es, ante todo, como una forma organizada y sistemática de abordar la realidad. Es decir, vamos a sugerir posibles soluciones a los problemas, vamos a generar hipótesis y a desarrollar teorías que nos permitan probar o determinar de que eso es cierto. La investigación, como les decía, es la sumatoria de esta experiencia más el razonamiento y por eso su característica principal es trabajar de manera sistemática para poder organizar toda la información que se va obteniendo y poder hacer procesos de razonamiento, de conclusiones y de análisis a través de ellas. Entonces, una vez que ya tenemos claro el tema de la investigación, podemos ver hacia dónde empieza a caminar todo esto. Sabemos, recapitulamos, o sea, nuestra realidad es compleja, somos profesores, queremos aprender cómo entenderla. Partimos de un aspecto muy importante, que es que no hay como una sola realidad, la realidad es bastante cambiante, no hay una sola verdad al respecto, no hay una sola forma de hacer las cosas, ni existe la mejor forma de hacer las cosas. Y nuestras posturas pueden estar todo el tiempo girando alrededor de lo que es subjetivo y objetivo. Y para poder abordar la realidad y saber qué es y cómo conocerla, nos apoyamos en los sentidos. Entonces, a los sentidos nos dan tres opciones inicialmente. Está la experiencia, el razonamiento y hoy en día manejamos el tema de la investigación. Obviamente, a medida que vamos haciendo este análisis de las dimensiones subjetivas y objetivas de esta realidad, la sumatoria de los elementos ontológicos y de lo epistemológico es lo que va a generarnos un paradigma de investigación, ¿sí? A veces hablamos como que de ontología, de epistemología, de paradigmas, pero no sabemos de dónde sale. Así como arriba nosotros hablamos de investigación, pero no sabemos de dónde sale, que aquí ya lo aclaramos, que la investigación es experiencia más razonamiento. Lo mismo va a pasar con el tema de las formas en que nosotros abordamos la realidad. Entonces, hay dos dimensiones que siempre están muy presentes. Los humanos tendemos a la subjetividad, o sea, esa dimensión es inherente a los seres humanos. Y lo subjetivo es lo que puede ser considerado humanly created.
y lo objetivo es lo que está más que todo externo a nosotros. Um, estas posturas, tanto la subjetiva como la objetiva, pueden sumarse, pueden estar juntas dentro de un mismo aspecto. Y esta sumatoria, si queremos verla como más de cerca, desde lo ontológico y lo epistemológico, a veces podemos ver formas desde lo individual o desde lo común. Podemos ver cosas desde lo que no es observable a lo que sí es observable, a lo que corresponde a lo predecible y a lo que no. Hay elementos de nuestra realidad que pueden ser cuestionables, otros que pueden ser concluyentes y variables que pueden ser internas, externas, privadas, públicas. O sea, siempre existe como este contraste de lo subjetivo con lo objetivo. La sumatoria de estas dos dimensiones nos va a arrojar un paradigma. Entonces, ese paradigma nos está diciendo, bueno, ¿qué soy yo? El paradigma es ante todo una postura del mundo, cómo yo veo el mundo. ¿Sí? Es un patrón aceptado de cómo veo el mundo. No existe ni un solo paradigma, pueden existir varios. Por eso habla de que es una perspectiva del mundo, no la única, es apenas una. Entonces, obviamente hay muchas formas de ver el mundo, teniendo en cuenta las dimensiones tanto subjetivas como objetivas. Para muchos investigadores, tener una visión, un paradigma positivista del mundo, o sea, una visión del mundo, para muchos investigadores es muy importante tener una postura positivista porque eso les va a permitir tener como una predicción más objetiva de lo que pasa con la realidad que están investigando. En una visión positivista del mundo, yo voy a siempre estar interesado en cuantificar, en saber how many and what is the relationship with, o sea, esos son los tipos de preguntas que yo siempre persigo dentro de una investigación. Por eso ellos confían mucho en el método cuantitativo, donde ellos pueden utilizar herramientas como hipótesis, testing, surveys y experiments para determinar elementos como estos. Yo quiero saber el número de errores que tiene un estudiante en una clase, quiero saber si el test que estoy aplicando es eficaz, cuáles son las frecuencias de deserción de un estudiante dentro de la universidad, etcétera. Un ejemplo, por ejemplo, acá tenemos are the quiz scores of students who study early in the morning higher than those who study at night. So I'm evaluating here like the quiz scores of the students. So in this case, I would need a quantitative methodologies to understand in terms of measurements what is happening with my students. Entonces esa posición positivista corresponde simplemente a una forma de ver el mundo. No es la única, no es la mejor ni peor, es una sola forma de ver el mundo. Quiero predecir, me apoyo en lo cuantitativo. Los profesores usualmente de lengua, por eso estamos haciendo como esta presentación tanto en inglés como en español, los profesores de lengua que tenemos que experiencias con ESL y con EFL, hay una tendencia de tener una visión del mundo, un paradigma relacionado con el interpretivism, porque a veces lo que queremos es simplemente entender la realidad. Mientras que los positivistas tienen ese paradigma de ver como que cuantificar y predecir en términos de números, a veces lo que busca el interpretivismo es como entender el cómo y el porqué de la realidad. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo nos vamos a apoyar para entender eso? Los interpretivistas usualmente se apoyan en lo cualitativo, ¿sí? Lo cualitativo tiene que ver con el método, ¿sí? Cómo yo puedo abordar la realidad y qué puedo estudiar dentro de ella, haciéndome estas preguntas típicas en una investigación cualitativa. La etnografía es un ejemplo de eso. Por ejemplo, Action Research es un ejemplo de eso. Porque en estos elementos cualitativos yo lo que quiero es simplemente describir qué está pasando.
Entonces yo me voy a apoyar más que todo en categorías del lenguaje, en de pronto problem solving strategies y algunos types of teaching approach que me ayuden a entender, simplemente entender el how and why de la realidad en la que yo estoy inmerso. Un ejemplo de estudio cualitativo es, por ejemplo, estudiar cómo aprende un estudiante ciego en una clase de inglés. Esa es una forma, ¿no?, de ilustrar este paradigma relacionado con interpretivism. ¿Ok? Y así como acá arriba hablábamos de que yo puedo mezclar ontología con epistemología para arrojar un paradigma, también yo puedo mezclar el positivismo y el interpretivismo para generar otra visión de las cosas. O sea, dentro de lo metodológico, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo puede estar presente en una misma investigación. Y eso es lo que se le conoce como un mixed method. En los estudios, en los métodos mixtos, para abordar una realidad, eh, usualmente ya no voy a tener como el how many, sino que también voy a querer comprender el why. O sea, es como mezclar las preguntas de orden positivista con las preguntas interpretivistas. Entonces, una pregunta típica de un mixed method puede arrojar: what are the problems of staff turnover in New York City schools and why do they occur? Entonces, tenemos no solamente el what are the problems, que es lo que nos permite predecir o medir, sino que también quiero saber el why detrás de esto, quiero también entender. Entonces sí, puedo mezclar dos paradigmas y puedo mezclar, por ende, dos metodologías, tanto la cuantitativa como la cualitativa. Tenemos luego un tercer paradigma en educación que es, digamos, más reciente y que también está muy popular entre los investigadores, que es esta perspectiva, este paradigma crítico. Lo crítico está orientado más no a la predicción ni al entender la realidad, sino también a emanciparse, porque ellos prestan más atención a los cambios sociales y a cuestionar quién tiene el poder. Es más que todo relacionado con el tema de la opresión de los sistemas. Obviamente ellos pueden manejar una ideología crítica dentro de la forma de abordar la realidad y pueden mezclar elementos también cuantitativos y cualitativos. Ejemplos de un paradigma crítico son, por ejemplo, las investigaciones de tipo feministas participatorias, la Participatory Action Research, las etnografías que son críticas, esta Research Political, Participatory Research Political Research y digamos que hacen cuestionamientos sobre temas un poco más relacionados con discapacidad, con opresión y todo lo que tiene que ver con la emancipación de los oprimidos. Por ejemplo, las minorías, por ejemplo, la accesibilidad de aplicaciones o la autonomía o el nivel de autonomía que pueden llegar a tener los trabajadores, el tema de las migraciones, de los inmigrantes, cómo percibimos a las mujeres en el tercer mundo, todo ese tipo de investigaciones más sociales están muy relacionadas con el paradigma crítico. Un ejemplo de una investigación, de una pregunta de investigación puede ser como what is the level of sexual violence in low status women? ¿Okay? Entonces, era importante pues aclarar esa parte antes de mirar unos ejemplos más concretos. Entonces, hasta allí estamos hablando de paradigmas, los posibles paradigmas. Existen más paradigmas, solamente que en educación pues puede que nos tropecemos comúnmente con estos tres, ¿sí? Más adelante pues podemos ver aquí unos ejemplos ya de cómo se van organizando nuestras ideas. Cuando yo voy a hacer una investigación, obviamente, como la realidad es pluralista, la realidad es compleja, la realidad está llena de desafíos y no es una sola, sino que puede ser muy cambiante,
y con muchos matices. Yo por eso tengo que abordarla desde un paradigma. Recordemos que el paradigma es la forma en cómo yo tengo una perspectiva del mundo, o sea, es una perspectiva simple del mundo, cómo yo veo el mundo. Hay personas que se sienten muy cómodas con los paradigmas positivistas porque es una forma de ver el mundo desde lo cuantitativo. Lo cuantitativo es el enfoque, ¿sí?, metodológico con el que yo voy a medir esa realidad. Por eso es que en los paradigmas positivistas que se apoyan en lo cuantitativo, vamos a encontrar este tipo de metodologías. Por ejemplo, aplicar surveys es bastante común. Hacer experimentos también es bastante común. Los longitudinal surveys, los cross-sectional surveys, los correlational surveys, porque yo quiero tal vez establecer investigaciones, cómo se relaciona, por ejemplo, los estudiantes que tienen un part-time jobs con sus academic achievements, por ejemplo. Quiero también medir las actitudes, ¿verdad?, of elder shoppers towards mobile payment, for example. Entonces, estos son como los elementos posibles en una investigación positivista. Si yo tengo una postura del mundo un poco más relacionada con interpretivism, porque quiero nada más entender, no quiero cuantificar nada, simplemente quiero entender la realidad haciéndome preguntas como el cómo o el por qué, mi approach va a ser cualitativo, porque en este caso yo solamente voy a hacer como descripciones de esta realidad. Por eso es muy común encontrar aquí estudios de caso, etnografías, estudios fenomenológicos, porque no pretendo como medir o cuantificar algo, sino que quiero es simplemente hacer descripciones de lo que está pasando en esta realidad. Quiero hacer una descripción detallada de la realidad. Por ejemplo, una autobiografía o una autoetnografía son comunes. Por ejemplo, coger un caso específico, un estudio de caso sobre cómo un estudiante inmigrante llegó a mi salón y cómo se relacionó con los demás, y solamente lo estudio a él y lo observo a él y veo cómo ejecuta sus actividades diarias y cómo empieza a absorber elementos culturales. Esas son, digamos que, orientaciones muy cualitativas dentro de la investigación. Y bueno, finalmente teníamos lo que les decía de otra perspectiva, que es el paradigma crítico, donde puedo mezclar approaches, pueden ser cuantitativos, cualitativos, y aquí el objetivo es más que todo hacer una crítica a las ideologías, ¿sí? Hacer una crítica al sistema, hacer una crítica a elementos de opresión. Por eso es que es muy común encontrar estudios relacionados con el feminismo, estudios relacionados con LGBTI groups. También es muy común encontrar estudios sobre immigrants in these sections. Entonces, dentro de los métodos de investigación, podemos, como les decía, encontrar una gran variedad. O sea, siempre hay una gran variedad de métodos, pero es muy importante que tengas determinado el paradigma. Si se dan cuenta, los paradigmas apenas son 3, pero los métodos son más detallados, o sea, hay más opciones. Entonces, una vez que ya tú tengas definido el paradigma, tú vas a poder decir, ok, yo me voy a meter por aquí, yo quiero entrar a este mundo de lo cuantitativo con el positivismo, o yo quiero entrar a critical theory desde lo cualitativo, etc. Yo les voy a regalar simplemente ejemplos de research methods que son comunes en language learning, ¿sí? Estamos analizándolo desde el punto de vista de educación y language learning. En otras áreas, obviamente, van a encontrar más opciones, pero quería ilustrar brevemente cuáles métodos pueden ser comunes como para acercarnos a este tema. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio individual de un estudiante que llegó nuevo a la clase o que tiene Asperger y es el único estudiante con Asperger que tengo en la clase, yo puedo abordarlo desde un case study. Es decir, vas a hacer un análisis de un solo individuo, ¿sí? Digamos que es un ejemplo que podemos abordar en términos de case study. Ahora bien, si no quiero, si mi realidad no me está arrojando un estudio específico de un estudiante X o Y, sino que pronto tengo un problema más grande, digamos que necesito implementar
unas nuevas políticas de discapacidad en una escuela, entonces necesito, por ejemplo, el método de Action Research para poder investigar y resolver el problema, porque a veces en los métodos abordamos, en la selección del método tú dices, ok, en este método yo necesito pues a hacer ejecutar ciertas cosas, pero si solamente vas a describir o investigar un problema, pero aparte de eso tienes que resolverlo, la Action Research te puede servir mucho porque haces un proceso en el cual determinas a través de observación cuál es el problema, implementas unas soluciones, luego haces como una evaluación de lo que implementaste y vuelve y comienzas otra vez para determinar si la solución que aplicaste estuvo bien o necesita unas mejoras. Entonces es como un gran plan de mejoramiento, un mejoramiento continuo en donde yo puedo ir probando lo que me está funcionando y lo que no. Por ejemplo, si tengo, necesito crear, voy a implementar una nueva tecnología en la clase, entonces no es solamente investigar cómo le va con esa tecnología, sino que yo estoy buscando resolver un problema con ella. Hay otros elementos bastante comunes también en Language Learning, como Grounded Theory. A veces tienes recogido los datos, a veces tienes como que, bueno, un conjunto de evaluaciones en donde los estudiantes pues ya te han proveído de información, ya tienes recogido los datos y necesitas es analizar las características y las relaciones que existen de esos datos con un problema que tienes dentro de la clase. Entonces para eso se hace Grounded Theory. Grounded Theory es cuando no tengo, digamos que un problema identificado como tal, sino que tengo datos. Primero tengo los datos y me voy a ir después al problema. O sea, es como hacerlo a lo contrario. Usualmente a veces identificamos un problema y después recogemos los datos para entenderlo, pero en Grounded Theory nos dan la opción de que de unos datos que ya tengo recogidos pueda identificar key features and relationships. Por ejemplo, si ya yo recogí los datos de un examen que apliqué durante 5 años con mi mismo grupo, que yo tengo los grupos, tengo inglés de primaria, de primero, segundo, tercero, cuarto hasta quinto, entonces tengo como recogido los elementos, las evaluaciones o unas entrevistas a padres de familia con respecto a alguna problemática. Si ya esos datos están allí, yo los voy a analizar a través de Grounded Theory para identificar qué me arrojan. Y bueno, existe también los estudios fenomenológicos, que es simplemente abordar las experiencias vividas por los individuos. Esto es un poco más preciso. Y los estudios etnográficos, que se enfocan más que todo en la cultura y en la sociedad. En los estudios etnográficos es muy común abordar preguntas como cuál es la percepción del grupo frente a cuáles son los niveles de frustración frente a tal cosa. O sea, es muy común encontrar estudios de percepción, estudios de actitudes, los niveles de satisfacción, porque como los niveles de satisfacción pueden tener elementos bastante cualitativos y cuantitativos al mismo tiempo, entonces en los estudios etnográficos es común hacer como estas descripciones de qué es lo que ocurre en ese tipo de problemas, ¿no? Como determinar percepciones, frustraciones, niveles de satisfacción. Bien, entonces una vez que ya yo elija todo esto, una vez que ya yo haga como toda la ruta de asumir mi paradigma, de escoger mi approach y mi tipo de metodología, ya voy a caminar hacia algo que se llama el diseño de la investigación. Obviamente cuando ya tú tienes claro qué tipo, ¿verdad? Yo puedo escoger cualquiera de estos dependiendo el problema que me llame la atención o la cosa que yo quiera estudiar. Una vez que yo tenga de pronto elegido pues mi método y mi paradigma, pues yo procedo a armar mi diseño de investigación. Entonces en el diseño de investigación ya yo voy a planear, ¿sí? Voy a planear cuáles son las estrategias y los instrumentos, ¿sí? Que yo necesito para contestar estas preguntas de investigación que yo me estoy haciendo. Obviamente, los diseños de investigación pueden ser de estos tipos. Hay unos que son non-experimental, en los cuales pues no voy a hacer, como de hablar lo dice, experimentos específicos. Pero hay unos que sí son experimentales, donde pueden suceder que yo aborde
a mis estudiantes o a mi grupo o a mi escuela a través de experimentos, ¿sí? En los experimentos lo que puede suceder es que puedo evaluar un grupo control y un grupo llamado treatment, que a veces hay un grupo al que sí le puedo aplicar una evaluación y al otro no, entonces yo evalúo cómo le fue a cada uno. O sea, esa es una forma de hacer experimentos dentro de investigación. También si les puedo hacer un pretest y un posttest después de un treatment, allí puedo también hacer mediciones a través de lo que he llamado experimentos. Entonces, hay varios tipos de experimentos que, bueno, vamos a hablar en otro video sobre eso. Pero sí, dentro del diseño de investigación es muy importante que yo pueda ya determinar cómo yo voy a hacer la selección de mi método y de los instrumentos. Si yo tengo dudas, por ejemplo, si yo no estoy segura si hacer una etnografía o si puedo hacer un experimento o si es action research o si es grounded theory o si será que tengo que hacer un case study, yo puedo utilizar estas preguntas para poder ilustrar e iluminar mi camino. Si mi investigación quiere probar una hipótesis, obviamente tengo que hacer un experimento, eso no lo dudes. Incluso puedo ejecutar un action research, ahí tienen varias opciones. Si de pronto yo quiero medir algo, también tengo que hacer un survey o un experimento. Pero si yo quiero simplemente entender una situación, quiero entender por qué los niños dejan la escuela en quinto grado y no regresan, tengo que hacer un estudio etnográfico en donde yo pueda interpretar, describir esa realidad que ellos están enfrentando y ver todos los elementos que están involucrados para la deserción. O sea, yo no voy a medir nada, simplemente voy a entender el por qué está sucediendo. Entonces, ese tipo de preguntas te va a ayudar para ilustrar cómo elegir el método de investigación. ¿Sí? Entonces, espero que les haya gustado el video. Más adelante vamos a continuar abordando otros elementos que van profundizando en los tipos de investigación para educación, especialmente language learning. Gracias.